comentar que María José Rúa Aguilar es profesora titular de la Universidad Jaume I, investigadora del Grupo de Investigación Tecnología, Calidad y Sostenibilidad en Edificación y del Grupo Innovación Social y Desarrollo Humano, así como codirectora de la Cátedra de Arquitectura Circular de la UCI. Por su parte, el doctor Ángel Pitar es vicedirector de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, profesor titular de la universidad, y investigador del Grupo de Tecnología de Calidad y Sostenibilidad de Edificación y director del Aula Cerámica y codirector de la Cátedra de Arquitectura Circular de la UCI. Sí. Dejo en primer lugar a María José. Sí, ¿vale? Gracias. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. La ponencia que hemos presentado, que vamos a presentar, la hemos titulado El modelo circular en la arquitectura. Vamos a seguir el orden que podéis ver aquí en la diapositiva. Iremos haciendo punto a punto. Y primero, bueno, nos han presentado ya, pero indicar que Ángel es director del Aula Cerámica y codirigimos en la Cátedra de Arquitectura Circular, y detrás pues hay también un equipo de trabajo que también apoya estas dos cosas. Bueno, comenzar con una contextualización, ¿no? Sabemos un poco el problema, la superpoblación, que la tendencia es a cada vez más y más población y que por lo tanto las necesidades de edificaciones y de medio construido pues cada vez son más. A pesar de que las ciudades en lo que es la superficie terrestre ocupan muy poquito, nada más que un 2%, son responsables de un gran porcentaje del impacto ambiental. Con respecto a la edificación y, por ejemplo, centrándonos en el consumo de energía, pues decir que se atribuye más o menos un tercio del consumo energético a los edificios, según las fuentes, entre un 30 y un 40%. Cuando hablamos de edificación residencial, ahí vemos en edificación residencial y no residencial cifras que son para la Unión Europea y para España. Los porcentajes en España son un poco menores porque las condiciones climatológicas son un poco menos severas, ¿no? A niveles de calefacción tenemos menos necesidades. Pero bueno, de esto se desprende que la edificación pues tiene gran responsabilidad en el consumo energético, ¿no? Por ejemplo, como uno de los recursos que se requieren. No solamente eso, también ocupación del suelo, con lo cual lo que es el suelo natural deja de ser natural para ser artificial. El consumo de recursos para la propia construcción y edificación, materias primas, energía, agua, etcétera, y bueno, como consecuencia, impactos en el medio natural importantes. Sabemos que la edificación, por lo tanto, es bastante importante su contribución al cambio climático, ¿no? Se atribuye bastante. Pero si le damos la vuelta a esta frase, también el punto de vista de que es el problema también puede ser el origen para la solución, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos intentar minimizar esos impactos, que es como vemos son en muchos puntos. Tenemos que intentar construir, mantener esas construcciones y edificaciones y rehabilitar edificios con criterios de sostenibilidad, ¿no? Ese sería un poco el punto de partida. Al hablar de sostenibilidad, pues necesariamente hay que hablar del referente a nivel internacional, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que se firmó en septiembre de 2015, nos habla de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y por qué hacemos mención de esto? Es importante porque es la primera vez que hay un objetivo que precisamente nos habla de ciudades y comunidades sostenibles. Los objetivos anteriores, que se llamaban objetivos del milenio, no hablaban de los edificios, ni de la edificación, ni de las ciudades por ningún punto. Es decir, uno de los objetivos de los problemas de la humanidad pasan por un desarrollo sostenible en las ciudades y comunidades. Bueno, son 17 objetivos que a su vez están subdivididos en metas. Y este objetivo 11 se enuncia, como veis aquí arriba, lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Bueno, pues esto es donde queremos llegar, ¿no? Ya tenemos algo claro. Además, este objetivo se divide en unas metas y aquí veremos que esto es el mundo entero, ¿no?
desde la mejora de barrios marginales, la reducción de muertes causadas por desastres, la calidad del aire y la gestión de los desechos, los sistemas de transporte, el acceso universal a zonas verdes, el patrimonio cultural y natural. Es decir, no es una sola cosa, es un objetivo, pero ese objetivo tiene muchísimos factores, ¿no?, en los que se puede incidir. Y además, esto no se puede hablar de los objetivos de desarrollo sostenible como compartimentos estancos. Todos los objetivos de desarrollo sostenible están también interrelacionados. De manera que si, por ejemplo, la meta 1 del objetivo 11, que nos dice que mejoremos los barrios marginales, puede contribuir, por ejemplo, a mejorar el ODS 1, que habla del fin de la pobreza, o a mejorar el ODS 10, que habla de la reducción de las desigualdades. Por ejemplo, al promover el transporte sostenible, que es la segunda meta que nos da el objetivo 11, se influye, por ejemplo, en la salud, que es el objetivo 3, o en la energía limpia y asequible, que es el objetivo 7. Es decir, el contribuir desde la edificación a llegar a este objetivo de desarrollo sostenible también tiene su influencia en otros objetivos. Bueno, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, que tratan un poco todos los problemas de la humanidad, tenemos que hacer referencia a la nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana ya trata específicamente el tema del urbanismo, la arquitectura y todo lo que tiene que ver con el medio construido, ¿vale? Y en realidad contribuye a implementar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Vale. Unas citas sacadas de esta nueva agenda urbana. La urbanización como motor impulsor de un crecimiento económico sostenido, inclusivo, desarrollo social y cultural y protección del medio ambiente. Lo que hablábamos. Está el problema, pero también es la forma de solucionar, ¿no? Conocido ese problema, podemos aplicar estrategias para evitar. Bueno, las regiones a nivel mundial, en este caso la Unión Europea, tienen sus propias agendas urbanas adaptadas a los retos que caracterizan a esa región. Por ejemplo, la Agenda Urbana Europea ya habla como un punto clave de la economía circular, también habla de la vivienda y otras muchas cosas. Por ejemplo, los países de América Latina y Caribe, que tienen unas circunstancias de partida distintas, totalmente distintas, tendrán una agenda urbana adaptada a sus condiciones. Podemos incluso ir a agendas urbanas a nivel estatal, ¿no? En España, por ejemplo, la Agenda Urbana Española recoge sus 10 objetivos estratégicos, donde también son como directrices o hoja de ruta para llegar a esta sostenibilidad en el medio construido. Tenemos una agenda urbana también en la Comunidad Valenciana y a nivel local hay muchos ayuntamientos que tienen su agenda urbana que tratan sus problemas específicos, ¿no?, locales y ya más, digamos, aterrizados. En suma, estos 3 puntos, disponemos de un marco general de actuación, por lo menos sabemos dónde queremos llegar, aunque sean cosas así muy grandilocuentes, ¿no?, pero sabemos a dónde queremos llegar, a través de los ODS y las agendas urbanas en el caso de arquitectura, urbanismo, etcétera. Sabemos que cada lugar presenta unas condiciones de partida diferentes y, por lo tanto, las estrategias obligatoriamente se van a tener que ser adaptadas a cada lugar. Y luego una cosa muy importante, no existe una solución universal, o sea, no hay una receta para minimizar el impacto de la edificación. ¿Vale? Esa es un poco la lectura de esta primera contextualización. Bueno, llegamos al segundo punto que hemos llamado el modelo circular. Cuando nosotros en un buscador, en Google, por ejemplo, escribimos arquitectura circular, obtenemos imágenes de este tipo. ¿Vale? Está relacionado con la forma geométrica circular. Lo que queremos contar aquí no es exactamente esto, es una cosa un poco más complicada. ¿Vale? Esto son ejemplos en Berlín, en Milán. Estamos en una cosa un poquito más compleja. ¿Vale? Entonces, relacionado con la economía circular, referido a la arquitectura, antes hemos dicho, no hay una solución universal, pero sí que hay muchos puntos en los que podemos aplicar estrategias. Entonces, por una parte, si nos fijamos en el factor escala, que es esto que tenemos en el centro, podemos estar hablando desde los recursos primarios, qué material voy a utilizar, por ejemplo, para construir,
qué energía necesito para construir, cuánta agua necesito para construir, en línea con lo que ha contado aquí Paloma. Podemos hablar de los componentes o los sistemas constructivos, podemos llegar a la escala edificio, podemos ir más allá y hablar de la escala barrio, incluso escala ciudad, territorio, región, es decir, en todos ellos se pueden hacer cosas. Y otro punto de vista, ¿y la fase? ¿En qué momento del tiempo? Bueno, pues podemos hablar desde la fase de diseño, ¿vale? Desde ahí podemos aplicar estrategias, la fase de producción y construcción, la fase de uso y mantenimiento, la fase de reciclaje, reutilización, eliminación, etc. ¿Veis? Este es un poco el concepto de la arquitectura circular, es decir, desterramos el modelo usar y tirar para, como tenemos recursos finitos, reutilizar, reusar, reciclar, revalorizar, intentar que el ciclo se cierre. Y luego además esto de fuera, ¿vale? ¿Quién tiene que hacer eso? Todos, ¿vale? Aquí lo vamos a ver un poquito más con otros esquemas, ¿vale? Desde la intervención según la escala, pues bueno, podemos tener estrategias que se basen en la selección correcta de materias primas, en la utilización de agua optimizándola, en la utilización mínima de energía. Podemos, por ejemplo, utilizar materiales locales que tengan una durabilidad, que se puedan reutilizar, que se puedan reciclar, etc. Ahí estaríamos en un punto de la escala. Más arriba, sistemas constructivos, podemos buscar que requieran poca transformación, ¿vale? Podemos buscar que tengan certificados ambientales que un poco avalen que son sostenibles. Podemos utilizar, si ya subimos a la escala edificio, sistemas de construcción industrializada. Luego vamos a ver así algunos ejemplos. Sistemas que permitan el montaje y el desmontaje, ¿vale? Que luego nos van a permitir gestionar mejor los residuos. Y luego también la escala el diseño puede estar en cualquiera de estas escalas. El mantenimiento sería otro punto de acción, ¿no? El prolongar el uso, el mantener el elemento o el edificio o el sistema constructivo el mayor tiempo posible en uso, etcétera. Y si hablamos de la fase, vamos a pensar, por ejemplo, que a lo mejor es más fácil el edificio. El edificio, pues bueno, hablaríamos desde la extracción de recursos, la manufactura, el diseño, producción y construcción, y hay una fase que sería bastante importante por la larga vida útil que en principio tiene un edificio, que es la de uso y mantenimiento, ¿vale? Y al final estaría reciclaje y reutilización y volvemos a entrar en el sistema circular. ¿Quién tiene que hacer esto? Todos, ¿vale? Hablabais antes de un clúster, ¿no? Administración, empresa, academia, ¿vale? Entonces la administración pues, tiene que aplicar políticas que promuevan este tipo de estrategias, este tipo de edificios. La academia, pues eso, investigación, desarrollo de nuevos materiales, de nuevos procesos, etcétera. El sector también es fundamental, que apueste por este tipo de cosas. Y luego también el usuario. El usuario tiene que tener información y tiene que estar sensibilizado y tiene que demandar este tipo de productos, materiales, edificios, etcétera. Bueno, entonces, hemos dicho no hay una receta, hay múltiples lugares en los que se puede actuar. Podemos hablar de distintas... Yo todo el rato le estoy dando al láser, estoy acostumbrada. Hay distintas escalas de actuación y en todas ellas se puede actuar. Desde el material más sostenible hasta la propia planificación urbana también puede tener una influencia importante. Hay diferentes fases y en todas ellas podemos aplicar el modelo circular, desde la extracción de las materias primas, la construcción, el uso, el mantenimiento. Hay una responsabilidad compartida y hay que buscar una solución. Compromiso probablemente, igual no podemos actuar en todas las fases, en todas las escalas, pero sí que intentar que todas las estrategias posibles el aplicarlas. Vale. Entonces, a continuación, pues poniendo esta matriz, donde tenemos la fase y las escalas, aquí vemos algunos ejemplos.
¿no? Y lo que vamos un poco a aterrizar todos estos conceptos un poco más teóricos con ejemplos reales. Le doy la palabra a mi compañero Ángel. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver esos conceptos de la economía circular y de la sostenibilidad aplicadas a la arquitectura, qué puede aportar la cerámica en ese campo, ¿no? Entonces, pues para empezar a escala urbana, pues hemos buscado un índice de ciudades sostenibles que publica Iberdrola, y aquí el número 1 es la ciudad de Oslo, ¿vale? Que parece un poco así, pues chocante, ¿no? Pero aquí nos indica qué aspectos son los que valora para hacer que esa ciudad sea sostenible, ¿no? Pues el que tenga un transporte sostenible, que tenga espacios verdes, un aire limpio, el uso responsable de la energía y también inversiones para mantener que la ciudad siga siendo próspera, ¿no? Más o menos todas las que veis aquí pues tienen unas políticas más o menos similares. ¿Qué podemos aportar desde el sector cerámico a todo esto? Pues algunos aspectos yo creo que sí, ¿no? Pues, por ejemplo, hay cerámica que descontamina. Supongo que todos los que estáis ya relacionados con el sector cerámico, esto ya lo conocéis. Hay determinados tipos de cerámica con propiedades que son capaces de purificar el ambiente. Entonces, si tenemos una ciudad en la que tenemos estos materiales, pues tendremos ese beneficio, ¿no? También tenemos pavimentos drenantes cerámicos, como este proyecto, que fue resultado de un proyecto de investigación europeo, el Life-Versuch, que está aquí en Benicàssim, que tiene esa propiedad, que en principio parece una cosa muy tonta que no sirve para nada, ¿no? Pero para los que no sois de aquí de Castellón, Castellón tenemos un clima mediterráneo muy benigno, muy bueno, fantástico, maravilloso, pero un par de semanas al año pues viene una cosa que se llama gota fría, que es una lluvia intensa muy concentrada en el tiempo. Puede durar una hora, pero en esa hora pueden caer 100 litros por metro cuadrado. Y todo eso provoca escorrentías en las calles y demás. Si el pavimento que tenemos en la calle es un pavimento impermeable, pues toda el agua circula por la calle. En cambio, en un pavimento como este es capaz de filtrar ese agua y evita esas escorrentías por la calle, inundaciones y demás, ¿vale? Pues esta es una solución hecha con cerámica. Aquí tenéis otra similar. Este es un sistema que se llama Flexbrick. Esto realmente es un sistema que es una malla de acero inoxidable y sobre la malla van montadas piezas cerámicas. Entonces se suministra enrollado y se puede utilizar para parques, jardines, como es este caso, se desenrolla sobre el suelo y entonces se puede integrar con la vegetación, ¿vale? Hay zonas más densas de cerámica y zonas menos densas, y de esa forma tenemos el mismo resultado. Tenemos un pavimento cerámico urbano, pero que al mismo tiempo es filtrante, permite drenar el agua, permite caminar con seguridad y demás. La misma solución se puede aplicar incluso para fachadas, cubiertas de edificios y muchos más elementos, ¿vale? En la siguiente escala, la escala de edificio, ya centrándonos un poco más, aquí también tenemos las distintas fases que habíamos visto antes, ¿no? La fase de diseño y construcción, pues podemos optimizar ese diseño, seleccionar correctamente los materiales, optimizar también el proceso constructivo para que después todo sea más fácil y el impacto sea el menor posible. En la fase de mantenimiento, reducir el consumo de energía, ¿vale? Haciendo edificios más eficientes. También reducir el mantenimiento del edificio, ¿vale? Que sea muy fácil de mantener. Y también en la fase final de la vida útil, aquí también podemos actuar para conseguir que todos los materiales de ese edificio sean reciclables. Se pueda primero rehabilitar el edificio y si no, se puedan reutilizar los materiales o reciclar, ¿vale? Y todo eso seguramente tendremos que hacerlo ya desde la fase de diseño. Cuando diseñamos el edificio debemos tomar decisiones para que esto sea muy fácil, ¿no? En ese sentido, pues una de las opciones era la optimización de la fase de diseño y el proceso de construcción, ¿no? Pues hay sistemas constructivos que pueden aplicarse a partes del edificio, incluso a edificios enteros, que planificándolo desde el principio nos permiten estandarizar qué es lo que vamos a hacer o incluso hacer una producción industrializada, es decir, fabricar parte del edificio en un taller y después montarlo y de esa forma hacer una cosa similar a una producción en serie, como podría ser una producción, por ejemplo, de coches, ¿no? Pues los edificios podríamos hacer algo parecido. Aquí tenemos un ejemplo de un prototipo que hicimos aquí en la Universidad Jaume I, la Brick House, ¿vale? Esto fue una competición internacional del Solar Decathlon, donde diversas universidades del mundo compiten para construir una casa que funciona con energía solar, ¿vale?
Una de las dificultades de esta casa es que nosotros participamos en 2014. En 2014 la competición era en Versalles, al lado de París, y entonces había que montar la casa allí en algo así como 15 días. Y entonces habría que llevar la casa ya medio montada, ¿vale? Entonces aquí se ven los módulos. La casa estaba formada por 4 módulos, los módulos cabían en un camión y se cargaban en un camión, se llevaban a París y allí con una grúa se descargaban, la siguiente imagen se ve, se iban montando uno a continuación del otro y se ensamblaban y se acababan de hacer los retoques, la fachada y demás, ¿vale? Entonces es una forma eficiente de construir, para construir de forma eficiente y rápida. Esto que aquí era un prototipo, hay países donde ya lo tienen muy implantado, ¿vale? Sobre todo los países del norte de Europa, que tienen climas fríos y no pueden construir en exterior, pues recurren a construcciones prefabricadas o pseudo prefabricadas. Se montan un taller y después se transportan los módulos y en obra se acaban de ensamblar los módulos, ¿vale? Esto que en principio nos parece muy ajeno a nuestro clima mediterráneo, donde se puede construir en la calle y demás, pues sí hay empresas que lo están haciendo, ¿vale? Porcelanosa ha creado una planta de prefabricado de baños. En la propia planta fabrica baños. Pueden ser todos exactamente iguales o pueden ser diferentes. Esos baños después los empaqueta como si fuera un regalo, los cargan en un camión y los llevan a la obra y en la obra lo montan en su sitio y acaban de construir todo el interior del edificio alrededor de ese baño, ¿vale? Pueden ser baños, cocinas o demás elementos, ¿vale? En principio son elementos que llevan revestimientos cerámicos en el interior y ellos ya lo montan todo con el interior completamente acabado. Simplemente hace falta colocarlo en su sitio y conectar las instalaciones con el resto del edificio. ¿Qué es lo que conseguimos con todos estos procesos? Pues conseguir una mayor calidad, es decir, los operarios que están montando esos baños serán los expertos número 1 en montar esos baños, ¿vale? Porque lo que hacen es montar esos baños, ¿vale? Al mismo tiempo estamos controlando muy bien qué es lo que se está haciendo, se evitan errores y también se utilizan los materiales adecuados para cada caso. Puede ocurrir fácilmente en una obra que cuando están montando cualquier elemento, pues no tengan el material adecuado y pongan otra cosa en lugar, ¿no? de esa. En este caso, pues allí tendrán todos los materiales adecuados para esa aplicación. Más rapidez, ¿vale? Al mismo tiempo que se están montando los baños en la fábrica, pues en la obra están haciendo la estructura del edificio y cuando acaba la estructura montan los baños y continúan con otras partes del edificio. Están solapando distintas fases de obra. Se produce un ahorro importante de plazos, ¿vale? En este sentido, si hay alguien aficionado de YouTube, puede buscar en YouTube construcción de un edificio en los días que queráis, vale 15 días, 10 días, 2 días, y aparece un vídeo de una empresa constructora china montando un edificio en 2 días, un edificio de 10 plantas, por ejemplo. Hay varios vídeos y lo hacen. Hay varias empresas constructoras especialistas en esto, ¿vale? Y ganan dinero, además, ¿vale? Son rápidos, ganan dinero y provocan beneficio por esto, porque están acortando los plazos. Y al mismo tiempo un menor impacto medioambiental, menos emisiones de CO2 porque está todo controlado y una mayor posibilidad de reciclaje, recogida de residuos y demás. En una obra, uno de los problemas que tenemos con los residuos es que al final, si tenemos que separar todos los residuos por las distintas fracciones, pétreos y cerámicos, metales, maderas, plásticos, cartón, pues haría falta una batería de contenedores, de 7 u 8 contenedores que seguramente no caben en la obra y son difíciles de gestionar. En cambio, en una empresa especializada en hacer esto no tiene ningún inconveniente en tener todos los contenedores y reciclar todos los materiales que les sobrantes, ¿no? Que además serán menos, ¿no? Vale. En la fase, dentro del edificio, en la fase de diseño y uso del edificio, aquí la normativa, el Código Técnico Estructural, que es la normativa que tenemos nosotros en estos momentos de obligado cumplimiento, ha ido evolucionando desde la primera versión de 2006 hasta la última de 2019 y cada vez nos pide que los edificios sean más eficientes, ¿vale? Más eficientes desde el punto de vista de consumo de energía, ¿vale? Y ahora estamos en un concepto, la última versión, que son los edificios de consumo casi nulo, ¿vale? Es decir, edificios que para estar climatizados, para que dentro tener unas condiciones de confort térmico, apenas consuman energía. Y entonces, para conseguir eso, hay varios puntos clave. Uno es la reducción de la demanda. La demanda es la necesidad de energía que tenemos para calentar
y reducir el edificio, y otro sería la reducción o el ahorro del consumo con máquinas que sean más eficientes y el uso de energías renovables, ¿vale? Y además de esto, puntos claves, tenemos estrategias que son hacer edificios que sean bioclimáticos, que sean capaces de calentarse y enfriarse con los elementos naturales que tenemos alrededor, con el sol, el viento y demás, ¿vale? Y que sean capaces de producir energía renovable, ¿vale? Pues relacionado con todo esto, también la cerámica nos aporta soluciones constructivas, ¿vale? O partes de diseño del edificio. Pues un diseño del edificio adecuado, la utilización de fachadas ventiladas o simplemente fachadas con acabados cerámicos o pavimentos sobrelevados, todo eso nos puede permitir mejorar la eficiencia energética del edificio, ¿vale? Mejorar la eficiencia energética del edificio, mejorar el mantenimiento, ¿vale? Este edificio es la Facultad de Ciencias de la Salud de aquí de la Universidad Jaume I. Tiene una fachada ventilada cerámica, pues eso prácticamente no necesita limpieza, ¿vale? Porque cuando llueve se limpia y ya ella misma facilita que la suciedad no se pegue. Al mismo tiempo lleva un aislante térmico en el interior que permite una reducción de la demanda energética y es un material con un acabado que tiene una elevada durabilidad, ¿vale? Y además en este caso esta cerámica también tiene esa propiedad de reducir la contaminación, ¿vale? Luego, con un material cerámico en la fachada del edificio hemos resuelto muchos problemas, ¿no? Habíamos dicho que se pedía edificios de consumo casi nulo, ¿vale? La forma de demostrarlo es esto, con la calificación energética, que es, para los que no habéis visto ninguna, la misma etiqueta que nos aparece en los electrodomésticos, televisores y demás, con la calificación energética, pues esta misma para los edificios. Y el problema que tenemos aquí es que los edificios que tenemos actualmente en Europa, pues aproximadamente la mitad están por debajo de la clase D, es decir, son muy poco eficientes. Solo un 3% están en la clasificación energética A. En el caso de España, solo el 0,3 están en la clase A, ¿vale? Y el 80% están por debajo de la D, ¿vale? Luego, tenemos una necesidad importante de rehabilitar edificios para que sean más eficientes, ¿vale? Habíamos dicho que los nuevos tenían que ser consumo casi nulo, es decir, la A, ¿vale? Y el 80% están en la D, o por debajo de la D. Entonces, eso ha provocado que las distintas directivas europeas y el Plan Nacional de Energía y demás marque unos objetivos de rehabilitación de edificios, ¿vale? La directiva europea recomienda una renovación de edificios de un 3% anual, ¿vale? Nosotros estamos en 2022 en un 0,1 de rehabilitación de edificios. El Plan Nacional recomienda de aquí a 2030 un 1,2, ¿vale? En cualquier caso, son valores pequeños, pero que son muy altos respecto de lo que estamos haciendo realmente, aunque aparentemente estemos rehabilitando muchos edificios. Necesitamos rehabilitar muchos más para conseguir que nuestra calificación energética, el consumo energético de nuestros edificios, mejore, ¿vale? En este sentido, y pensando también en la circularidad, ¿cuál será el edificio más circular de todos? Pues el mío, ¿vale? El que vivo yo, mientras viva yo y lo vaya rehabilitando para seguir viviendo, será el más circular de todos. Si lo derribo y hago uno nuevo, pues ya no será circular, porque estaré gastando otras materias primas, otra energía y demás. Luego, el más circular y más sostenible será el que estamos viviendo mientras seamos capaces de ir rehabilitando y manteniéndolo. Aquí tenéis un ejemplo de una fachada con un acabado metálico de un polideportivo rehabilitada en una fachada ventilada, ¿vale? Y acaba siendo un edificio pues prácticamente nuevo, ¿no? Sin apenas mantenimiento. En este caso, la cerámica también tiene soluciones. Además de las fachadas ventiladas que habíamos dicho antes, hay otra solución para rehabilitar la fachada de los edificios desde un punto de vista energético, que es incluso más económica que la fachada ventilada, que es los sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Esos sistemas de aislamiento térmico normalmente tienen un acabado con una capa de mortero, ¿vale? Pero también los hay con acabado cerámico, ¿vale? Entonces tenemos todas las ventajas del aislamiento térmico por el exterior y todas las ventajas de un acabado cerámico por la facilidad de limpieza, la durabilidad, el mantenimiento y demás, ¿vale? Aquí hay una solución, pero puede haber muchas más. Si bajamos a la siguiente escala, al siguiente nivel, la escala producto o material, aquí cualquier defensor de la ecología, la arquitectura sostenible, medioambiental y todo esto nos dirá, al mejor la madera, ¿vale?
el mejor material de todos. La madera es un material natural, es renovable, reciclable, es flexible, pesa poco, además tiene una fuente que es un árbol que cuando lo cortamos podemos plantar otro árbol, vuelve a crecer y aquello se regenera y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero la cerámica también puede hacer cosas ahí en ese campo, ¿no? Dentro de esta escala del producto o del material, pues aquí lo que podemos intentar es optimizar el producto, ese material que estamos utilizando, con productos que tengan un bajo impacto medioambiental, productos que sean muy eficientes y durables, procesos de fabricación y puesta en obra también optimizados para reducir los consumos de energía, la generación de residuos, emisiones, todo. Podemos también reutilizar esos productos y podemos, por último, reciclarlos, una vez ya hemos acabado con todas las opciones anteriores, ¿no? Volvemos a la madera. La madera es un ejemplo de un material con poco impacto medioambiental, ¿vale? Y eso es cierto hasta cierto punto, ¿vale? Es cierto hasta aquí, cuando colocamos madera como esta, que es simplemente la madera cortada y colocada en el sitio. Cuando hacemos cosas como esta, que es un pavimento laminado o cualquier cosa parecida, ahí ya sigue teniendo bajo impacto medioambiental, pero ya no tanto. Ya tiene un impacto medioambiental importante, porque todo esto aquí ya estamos utilizando colas, resinas y demás para poderlo pegar, ¿vale? Entonces estamos modificando las propiedades de la madera. Aquí es todo madera maciza, aquí realmente hay una lámina de madera decorativa, un aglomerado de madera pegado con una resina, una capa protectora que es una resina y debajo otra capa impregnada con otra resina. Entonces todas esas resinas acaban provocando impactos medioambientales importantes, ¿vale? Con lo cual ya deja de ser un material tan bueno, ¿no? La cerámica no vamos a defender que es un material tan bueno desde un punto de vista medioambiental, pero sí que tiene dos virtudes muy importantes, uno que es muy eficiente y que es muy durable, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de un pavimento del Palau de la Generalitat del siglo XV, ¿vale? Veis que está deteriorado, pero sigue estando ahí, desde el siglo XV, ¿vale? Y es un edificio público donde la gente entra, lo pisa y lo usa, ¿vale? Además de este podemos encontrar por ahí muchos pavimentos que difícilmente, en usos exigentes, difícilmente otros materiales hubieran aguantado, ¿vale? Por ejemplo, un pavimento de un supermercado, pues un pavimento de alto tránsito, donde pasan muchas personas, pasan carros, pasan incluso otras palets, pueden verterse productos químicos y la cerámica pues está ahí y aguanta sin grandes problemas, ¿no? Para poder comparar eso hay una herramienta online, Solconcer, que es una herramienta que realizó el Instituto de Tecnología Cerámica, que nos permite comparar distintos tipos de pavimentos, ¿vale? Entonces aquí hemos sacado una comparativa para un pavimento de interior, puede ser un edificio de viviendas, de un pavimento de un grés porcelánico con un parquet multicapa y un suelo laminado, ¿vale? Dos ejemplos de madera. Y la comparación que hace es en base a una serie de parámetros que los agrupa en tres grupos diferentes. Unos son los ambientales, otros son los económicos y otros son los prestacionales. Entonces, si os fijáis, los ambientales, pues más o menos todos tienen la misma puntuación. Parece un poco raro, pero tiene su explicación, ¿vale? Si contamos que la vida útil del pavimento va a ser 50 años, la cerámica va a aguantar 50 años sin necesidad de hacerle absolutamente nada. En cambio, los pavimentos de madera necesitarán alguna renovación. Y cuando le aplicas una renovación, pues estás multiplicando por 2 o por 3 o por el número de renovaciones que hagas el impacto medioambiental, ¿vale? Y eso nos ocurre con muchos pavimentos alternativos. Lo mismo ocurre con la limpieza. La limpieza aquí es muy fácil. Allí puede que tengamos que aplicar alguna capa de barniz, de alguna reposición y demás. Con los económicos, esto sería directamente el coste y el coste de mantenimiento. Pues este está un poco por debajo y el grés porcelánico y el suelo laminado son más o menos equivalentes. Y los prestacionales, vemos que aquí la cerámica gana por goleada, ¿no? 6,9 y 3, algo los pavimentos de madera, ¿vale? Es decir, las prestaciones de un pavimento cerámico son muchísimo más elevadas que cualquiera de los pavimentos alternativos, ¿vale? Bueno, además de esto, pues la cerámica o los nuevos productos cerámicos nos permiten optimizar los productos y su colocación, ¿vale? Es decir, tradicionalmente fabricamos baldosas de un formato determinado, 40 por 40, por ejemplo,
y cuando había que cambiar de formato, pues en la fábrica era todo un lío de cambiamos muchas cosas, ¿no? Actualmente se están fabricando ya láminas de gran formato y después esas láminas se pueden cortar y ajustar a las dimensiones que queramos, ¿vale? Aquí no se ve bien, pero esto es una demostración en la feria de Cebisama, donde una lámina cerámica de gran formato la cortaron para que encajara en esta zona de aquí, dejando una hornacina, suponiendo un baño, por ejemplo, pues queremos dejar un estante empotrado dentro de la pared, ¿vale? Y con eso podemos cortar la pieza cerámica para que nos encaje toda una pieza con el hueco en el centro, ¿vale? Pues esta cerámica nos permite hacer cosas de esas, ¿vale? O cortar en diferentes dimensiones una pieza de gran formato para hacer un mosaico como queramos, ¿vale? Otra de las virtudes que tienen las nuevas técnicas de colocación de cerámica en relación con esto de la circularidad sería esto, pavimentos desmontables, ¿vale? Uno de los defectos que podríamos atribuirle a la cerámica relacionado con cosas que he dicho antes ya es que dura mucho, que dura más de lo que está de moda, ¿vale? Es decir, un pavimento cerámico puede durar 50 años, pero la moda no va a durar 50 años. Entonces, seguro que antes los propietarios se cansan de ver el pavimento cerámico, ¿vale? Entonces, eso para determinados usos, como puede ser un local comercial, puede ser un problema. Por ejemplo, una tienda de moda no va a estar el mismo pavimento durante 50 años. Entonces, una solución es esta, es colocar un pavimento en seco desmontable, ¿vale? Y estas piezas, al cabo de 5 años, las desmontas y colocas otras en su sitio y has cambiado el aspecto sin ningún problema, ¿vale? Y sin ninguna obra, sin ensuciar, los residuos, es la misma baldosa que la puedes reutilizar para otro uso y demás, ¿vale? Por esto existen soluciones ya de este sentido. Otra solución ingeniosa que se ha presentado en la feria de Cebisama de este año son la colocación de cerámica con sistemas magnéticos, ¿vale? Una pintura magnética y una pintura férrea en el reverso de la baldosa. Y entonces directamente colocas la baldosa pegada en la pared y cuando quieres coges la baldosa y la quitas, ¿vale? Esto, dicho así, pues parece una idea feliz que ha tenido alguien. Pretender revestir todos los cuartos de baño, todas las cocinas, todas las fachadas con este sistema a mí me parece un poco exagerado e innecesario. Pero para determinados usos puede tener mucho sentido, mucha utilidad, ¿vale? Por ejemplo, revestimientos de edificios que puedan estar sujetos a cambios por modas, una tienda, los baños de un hotel, ¿vale? Con este sistema la cosa sería tan sencilla como me he cansado de ver estos azulejos, los quito, pongo otros y esos los vendo o hago otra cosa, ¿vale? Y en una tarde podrías cambiar el aspecto del baño sin ningún problema, ¿vale? Sin ensuciar ni nada de nada. O también para sitios donde tengamos instalaciones y en algún momento se tenga que registrar esas instalaciones, ¿vale? Pues por ejemplo en un baño, en la zona por donde pasan las instalaciones, el resto sería un revestimiento normal, pero ahí colocamos baldosas adheridas con este sistema. Y si hay una fuga de fontanería y un problema eléctrico, pues quitamos la baldosa, lo reparamos y la volvemos a colocar, ¿vale? Con lo cual, eso sí que puede ser una ventaja importante en todos los sentidos, desde el punto de vista de la sostenibilidad, la circularidad y demás, porque estamos facilitando muchísimo el mantenimiento de los edificios, ¿vale? Otro campo importante, bajando un poco más la escala, en la escala del material, ya materias primas para ese material, es los avances en la gestión y reutilización de residuos, ¿vale? Aquí ya pues las empresas cerámicas están reutilizando, pues yo creo que la mayoría, al 100% de los residuos antes de la cocción, los residuos que se generan durante los procesos de prensado y manipulación. En el caso del grés porcelánico y la pasta blanca, pues yo creo que también la mayor parte están reutilizando esos residuos, están volviendo a triturar incluso tras la cocción y reintroduciendo en los procesos de fabricación. Y de modo general, pues hay estudios que ya apuntan a que se puede fabricar cerámica con porcentajes de materiales reciclados muy elevados, ¿vale? Pues estos estudios estaban trabajando con un 85% de materiales reciclados para fabricar cerámica, ya con pruebas reales en fábricas y demás. De hecho, yo creo que ya hay fabricantes que están fabricando esto, ¿vale? Determinados productos con estas características.
¿Qué ventaja tiene esto? Pues que evitamos el consumo de materias primas naturales y evitamos que los residuos cerámicos o los residuos que sean, pueden ser cerámicos y de vidrio, acaben en un vertedero, ¿vale? Con lo cual estamos teniendo dos ventajas al mismo tiempo. Como esto es un beneficio medioambiental, pues estos fabricantes también se preocuparán de tener un certificado medioambiental que diga que mi producto es sostenible, reciclado y demás. Y eso provoca que los edificios que estemos construyendo con estos productos también tengan esos distintivos medioambientales, que al final es una carta de presentación a la hora de vender el edificio, decir, oye, que mi edificio es sostenible, respetuoso con el medio ambiente y demás, ¿vale? En ese sentido, pues aquí también hay una relación de diversos proyectos, lo habíais mencionado antes, proyectos de investigación que lo que pretenden es estudiar las posibilidades de reutilización del agua, de los residuos cerámicos y distintos residuos en los procesos de fabricación de cerámica. Bien. Bueno, y continuando con esta escala un poco más baja todavía, incluso diferente, estaría la de reutilización de los residuos cerámicos ya cocidos, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos de un gres porcelánico triturado y residuos cerámicos de pasta roja, ¿vale? Pues esto también tenemos estudios hechos que vemos que es posible reutilizar estos residuos como áridos para la fabricación de hormigón, ¿vale? El hormigón tradicional se fabrica con áridos naturales, en esta zona áridos calizos. Esos áridos se extraen de una montaña, se trituran y se mezclan con el cemento y con el agua y con eso fabricamos el hormigón. Sin embargo, pues hemos hecho estudios con estos áridos y las propiedades del hormigón resultante son prácticamente las mismas, no hay grandes diferencias. En estos momentos es algo que la normativa todavía no contempla, pero que seguramente en un futuro no muy lejano sí que estará permitido y se podrá hacer, ¿vale? Otra opción es estos residuos triturarlos al mismo tamaño de cemento y utilizarlos como sustituto del cemento, sustituto de parte del cemento, ¿vale? La cerámica cocida tiene una reacción con el cemento que se llama una reacción puzolánica y eso permite un endurecimiento, ¿vale? Ese fenómeno es un fenómeno ya conocido incluso por los romanos. Pero en estos momentos sí que tenemos esa posibilidad de residuos cerámicos, triturarlos, mezclarlos con el cemento y de ese modo sustituir la cantidad de cemento que estamos utilizando actualmente, ¿vale? Que es otro de los materiales que está, diríamos, penalizado o etiquetado como irrespetuoso con el medio ambiente, muy contaminante y muy todo, ¿no? ¿Vale? Y eso nos permite, todo eso, incluso hacer cosas pues, con un acabado estético diferente, ¿no? Esto es un ejemplo de una baldosa cerámica, de una baldosa de hormigón hecha con áridos cerámicos, ¿vale? Y después de pulida, pues se da un aspecto similar al terrazo, pero incluso más interesante porque aquí se ven las líneas de diferente color del esmaltado, ¿vale? O incluso la otra fotografía es una baldosa también con áridos cerámicos como estos, pero que además tiene la propiedad de ser porosa y ser filtrante para un pavimento drenante como los que habíamos visto antes, ¿vale? Con lo cual, eso nos permitiría en un parque público, por ejemplo, o en una calle, hacer un pavimento con un acabado muy parecido al cerámico, porque son áridos restos cerámicos, pero que permite filtrar el agua sin ningún problema, ¿vale? Bueno, pues con todo lo que hemos visto de esta matriz que había sacado antes María José, de las distintas escalas y las distintas fases, hemos marcado todo lo que la cerámica puede contribuir algo a este concepto de la arquitectura circular y la sostenibilidad, ¿vale? Como veis, en la escala de planificación urbana alguna cosa se puede hacer, ¿vale? En la escala de edificio muchísimas, en la escala de productos y materiales en todas las fases se puede intervenir de alguna forma para conseguir que la cerámica contribuya a la circularidad del edificio y incluso en la escala de materias primas también podemos reutilizar las materias primas cerámicas para fabricar nuevos materiales o para fabricar materiales alternativos, ¿vale? Bueno, esto es una relación de referencias que hemos utilizado y nada más. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias al profesor y María José Rúa. Si hay alguna pregunta para ellos, tenemos tiempo para una preguntita o dos. Es que queráis. También los que estáis conectados desde el chat, si queréis hacer alguna pregunta. Sí. Buenas tardes. Sí. Yo quería preguntar en referencia a la rehabilitación de edificios para la utilización y Sí. el aislamiento energético, ¿por dónde había que empezar realmente? ¿A nivel
del edificio, las partes también, bueno, partes realmente interiores, pero no sé si del estudio hay datos de decir empezaríamos por este sitio, por el otro, no lo sé. Vale, a ver, voy a dar respuesta de arquitecto. Por la envolvente del edificio, ¿vale? Después por las instalaciones. Por la envolvente del edificio, porque la envolvente del edificio es lo que nos va a condicionar de manera casi esencial la necesidad de energía que va a tener ese edificio. Es decir, si somos capaces de ese edificio aislarlo bien, y si es rehabilitar un edificio, esa segunda parte es más difícil, ¿vale? La parte de conseguir que el edificio sea capaz de captar el calor del exterior cuando hace falta y cuando no hace falta no. Si es un edificio existente, eso es más difícil de controlar. Se puede también, pero es un poco más difícil. Pero el conseguir tener el edificio correctamente aislado y correctamente ventilado, eso sí que provoca una mejora importante y provoca una segunda mejora. Y es que una vez lo tienes hecho, no tienes que hacer nada, ¿vale? No hace falta ni mantenimiento, ni consumo de energía, ni nada de nada. El edificio ya está, ¿vale? Es decir, por poner un ejemplo, pues un frigorífico. Seguro que a casi todos os ha pasado alguna vez que estaba el frigorífico en marcha y se ha ido la luz, ¿vale? Y entonces nos encontramos con el problema, ¡ay, que se nos va a descongelar! Y aquello, si no abres la puerta ni lo tocas, pues puede aguantar 3, 4, 5, 6, 7 horas y allí no ha pasado nada, ¿vale? Porque el frigorífico está correctamente aislado, ¿vale? Entonces, un edificio bien rehabilitado a la envolvente es lo mismo, ¿vale? Es decir, no va a captar, va a aislarse del exterior y el frío o el calor que hay en el exterior no va a entrar dentro, ¿vale? Entonces, simplemente con ese hecho de rehabilitar la envolvente podemos conseguir ese efecto ya, ¿vale? Después, a partir de ahí, más cosas que podemos hacer, pues mejorar las instalaciones del edificio para que sean instalaciones con un bajo consumo energético, porque seguramente, aunque el edificio esté perfectamente aislado, necesitaremos en algún momento que hace o mucho frío o mucho calor, tener un equipo de calefacción o de aire acondicionado, o tener un equipo para calentar el agua para ducharnos, ¿vale? Entonces, para eso hay instalaciones muy eficientes que con muy poca energía son capaces de mejorarlo. El siguiente sería ponerle energías renovables. Si ponemos placas fotovoltaicas en la cubierta, podemos hacer que esas instalaciones ya no nos consuman energía eléctrica de la red y que nos salgan también gratis, ¿vale? Y el interior, pues también se puede rehabilitar o reformar, pero ese ya no va a provocar ninguna mejora desde el punto de vista energético, ¿vale? Va a provocar mejoras desde el punto de vista del confort, de que yo esté más a gusto, que sea más agradable y demás, ¿vale? Pero un poco yo creo que la secuencia sería esa, ¿vale? En cualquier caso, todo eso hay, aquí en España en estos momentos hay unas ayudas de rehabilitación y cuando vas a pedir una ayuda lo primero que te piden es un informe de evaluación del edificio, que es un informe en el que analizas cuál es el estado de conservación del edificio, si tiene algún problema estructural, humedades o algo, cuál es el estado desde el punto de vista de la eficiencia energética y desde el punto de vista de accesibilidad, ¿vale? Y si alguno de esos aspectos el edificio está deficiente, pues cuando te dan la ayuda lo primero que te piden es resuelve los problemas graves y después ya te damos la ayuda para lo que quieras, ¿vale? Pero primero resolver esos problemas graves, ¿vale? Tenemos una pregunta del chat. Sí. Antigua María José, ¿vale? Sí. Nos comentan cómo el uso de tecnologías de diseño tipo BIM impacta los efectos de consumo de recursos. Vale, esa también es buena. La tecnología BIM, por si alguien no está familiarizada, son las iniciales de Building Information Modeling, es modelización informática de edificios. Y lo que supone es, tradicionalmente, pues el arquitecto con sus delineantes dibujaban unos planos del edificio, hacían unos cálculos del presupuesto, hacían unos cálculos de instalaciones y eran como documentos independientes. La tecnología BIM lo que permite es, en un modelo informático único, tener toda la información. Es un modelo en 3 dimensiones y entonces lo que permite ahí es tenerlo todo medido, cuantificado y previsto. Entonces es pues algo así como hacer un edificio virtual antes de construir el edificio real. Y eso lo que permite es optimizar todos los procesos, ¿vale? Es decir, cuando tú tienes ese modelo correctamente hecho, sabes exactamente los materiales, todo lo que vas a necesitar, de manera que podrías llegar a no tener residuos, no tener desperdicios y demás, ¿vale?
Por ejemplo, los baños y elementos prefabricados, estos que he mostrado, eso se suele hacer con esa tecnología. Y realmente tienen muy pocos desperdicios, porque ya lo tienen todo previsto con antelación, ¿vale? No es como un proceso tradicional de una obra o de una obra de hace años, que era, vamos a pedir cerámica y no sabemos cuánta, ¿no? Aquí tienen exactamente medido cuánto. Entonces, en ese sentido, sí que va a provocar muchas, o está provocando muchas ventajas desde el punto de vista medioambiental y de la circularidad. ¿Vale? Bien, pues no sé. Gracias. Si no hay ninguna pregunta más, hacemos ahora una breve pausa.